El condominio romano, es decir, condominio sin indivisión forzosa, es el condominio más habitual, es el que generalmente se presenta, es el condominio ordinario. Y en este condominio, cualquiera de los condóminos está habilitado para pedir la partición en cualquier momento. Acá es donde surgen esas acciones por división de condominio, que es la única acción que de verdad soluciona los conflictos de los condóminos. De la misma manera que el divorcio es la única manera que de verdad soluciona los problemas en los matrimonios. Llega un punto donde entre los condóminos empiezan a tener problemas por todo. No hay un aspecto, un punto, una factura de teléfono que no genere conflicto entre los condóminos, y llega el momento en el cual uno dice la única solución es dividir el condominio y que cada uno se lleve su parte. Entonces, existe, repito, el condominio normal, que es el condominio sin indivisión forzosa, en el cual cualquiera de 1, 2, 3, 4, 20 condóminos, no importa cuántos sean, tampoco interesa el porcentaje que tengan cada uno, porque puede haber un condomino que tenga el 50% y 50 condóminos más que tengan el 1% cada uno. No interesa. En el condominio sin indivisión forzosa, cualquiera de los condóminos puede pedir en cualquier momento la partición, lo cual hace que el derecho sea naturalmente un derecho inestable, porque los condóminos están mutuamente expuestos a la extinción del derecho por voluntad del otro condomino. En cualquier momento un condomino se levanta y dice quiero o necesito vender el objeto y exige la partición, y tiene derecho a hacerlo. Pero existe la otra especie, el condominio con indivisión forzosa, que son los condominios en los cuales los cotitulares no pueden pedir en cualquier momento la partición, no lo pueden hacer. Y existen 3 subespecies, porque existe el condominio con indivisión forzosa, cuando la facultad de pedir la partición está prohibida por ley. La prohibición surge de la fuente legal. Es decir, tenemos artículos que básicamente son 2, en los cuales prohíbe a los condóminos en determinados casos pedir la partición de ese objeto que tienen en condominio. Uno es el que hacía referencia el doctor, que son las paredes divisorias que se llaman medianeras cuando pertenecen a ambos condóminos. Ese condominio, que es la pared con la franja del suelo sobre el cual se asientan, es un condominio con indivisión forzosa y la facultad de pedir la partición está prohibida por la ley. No se puede, tenemos que seguir siendo condóminos porque es un derecho accesorio al dominio de cada una de las fincas colindantes. Y el otro es algo que en zona urbana nos parece también bastante raro, pero es el condominio que se llama sobre accesorios indispensables para el uso común de 2 o más heredades. ¿Sí? Así se llama, así es de largo, condominio que recae sobre accesorios indispensables para el uso común de 2 o más heredades. Y esto suele darse cuando distintas parcelas, cada una tiene su propietario, tienen un accesorio que es en condominio y que es de utilidad para todos, generalmente el camino de ingreso. Esto no es un conjunto inmobiliario porque todavía no entra en vigencia, tampoco es una servidumbre porque es otro tema. Esto es cuando entre varios propietarios, cada uno de su parcela, necesitan un camino común de acceso y ese camino pertenece en condominio a todos los que se sirven. Como si hay un solo predio de una persona que tiene 6 hijos, fallece y el predio se divide en 6 lotes, en 6 parcelas, de las cuales quedan
3 hacia el este, 3 hacia el oeste, 2 al sur, 2 al centro y 2 más hacia el norte. Y hay un camino común que llega hasta la vía pública y ese camino es un objeto de condominio entre los 6 propietarios. Ese es el ejemplo del condominio que recae sobre accesorios indispensables para 2 o más heredades. Otro ejemplo es la pequeña parcela, esto en zona rural, donde suele estar todos los instrumentos que sirven para riego, es decir, el molino y el estanque y las vías de riego. Esto es muy simple. Si mi padre tiene un campo con todo su aparato de riego, su molino, su estanque y todo lo que sea necesario, y fallece y lo dividimos entre mi hermano y yo, uno se agarra la parcela norte, otro la parcela sur, pero ¿quién se queda con el molino ese que nos sirve para los dos? Y esa mini parcela, esa parcela chiquita, hacemos un condominio. Y en ese caso, como es un condominio que nos provee de agua a los dos, es un accesorio indispensable para el uso común de 2 o más heredades. Entonces, ese son los 2 ejemplos, los 2 casos de la primera especie de condominio con indivisión forzosa. Después existe otra especie que es el condominio con indivisión forzosa, porque la facultad de pedir la partición está demorada, ya no prohibida, sino demorada. Esto significa que entre los condóminos hicieron un pacto de indivisión, que no es otra cosa que la renuncia recíproca a la facultad de pedir la partición durante la vigencia de ese pacto. Y esto permite darle al derecho mayor estabilidad. Entonces, si con el doctor, por ejemplo, queremos hacer una inversión inmobiliaria, queremos comprar un inmueble para percibir los arriendos, para tener inquilinos y percibir las rentas, y el doctor puede invertir el 60%, yo el 40%, pero podemos tener cierto temor de adquirir el condominio normal porque en cualquier momento estamos expuestos a que el otro quiera pedir la división, y para hacer una inversión uno generalmente pretende o prefiere tener cierta estabilidad. Entonces podemos hacer el pacto de indivisión. El Código Vélez lo permitía hasta 5 años, el nuevo código lo permite hasta 10. Entonces ahí el condominio es condominio con indivisión forzosa porque la facultad de pedir la partición está suspendida por voluntad. Es decir, la ley prohíbe, la voluntad suspende. Y el tercer caso y último, lo dispone el juez. Acá la voluntad es la voluntad del magistrado. Se llama cuando la facultad de pedir la partición está demorada. Es decir, que puede ser prohibida, suspendida o demorada. Demorada significa que existe una causal de hecho cualquiera que perjudica a alguno de los condóminos llevar a cabo la partición en un momento determinado. Esa causal genéricamente se la conoce con el nombre de nocividad, de nocivo. Entonces, si a uno de los condóminos se le ocurre pedir la partición en un momento en el cual por coyunturas de mercado es inconveniente tener que hacer la partición, y el otro condómino no quiere porque en lugar de vender el objeto lo van a mal vender, pero el condómino que quiere venderlo insiste, entonces lo lleva a juicio, promueve esa acción por división de condominio porque considera que tiene derecho a dividir, porque se trata en principio de un condominio normal, de un condominio sin indivisión forzosa. Cuando lo lleva a juicio, en este contexto, el condomino demandado le tiene que explicar al juez y acreditarle directamente que existe una causal de nocividad, o sea que le ocasiona perjuicio. Es decir, sin perjuicio de que en principio asiste razón a la parte actora, porque el condominio es un condominio normal y cualquiera puede pedir la división en cualquier momento, se acredita que por una causal cualquiera, en este momento resulta perjudicial para alguno de los condóminos.
Por ejemplo, porque el inmueble, el terreno, está inundado en ese momento y el precio es malísimo porque en este momento no produce, pero si uno espera que baje el agua, que baje la inundación, recupera la aptitud para la siembra y va a valer mucho más. Entonces se lo acredita al juez y el juez determina la demora, que es por un plazo indeterminado, es hasta que cambien las circunstancias de hecho. Así que son 3 casos los condominios con indivisión forzosa. El Código Civil y Comercial de la Nación mantiene la clasificación y la mantiene de forma muy similar, así que todo lo que es la clasificación sigue siendo válido. Lo único que cambió es que el pacto de indivisión antes se permitía por 5 años, ahora parece que se permite por 10. Pero se mantuvo la prohibición legal y en los mismos casos se mantiene la facultad del juez para decretar la indivisión por nocividad y se mantiene la posibilidad de pactar entre los socios la imposibilidad de dividir el condominio. Pero la clasificación ha perdido prácticamente sustento porque ya lo que se derogó es el ius provivendi, es decir, ahora cualquiera de las 2 especies de condominio tienen las mismas facultades, las mismas. No hay ningún artículo que se asemeje o que parezca proceder del artículo 2680, que es el que consagra el ius provivendi. Con lo cual, más allá de que el condominio ahora se llame y se siga llamando sin indivisión forzosa o con indivisión forzosa, esa clasificación, el único efecto jurídico que produce, y ahí muere, es la posibilidad de dividir o de no dividir. Pero ahora todos los condóminos, todos, en cualquiera de sus 2 especies y subespecies, pueden servirse del objeto. Eso es un cambio sustancial. Están facultadas para servirse del objeto, pero siempre con las mismas 2 limitaciones, es decir, respetando el destino y sin entorpecer o sin perjudicar el igual derecho de los otros condóminos. Esto lo entendemos así porque no hay ningún artículo, repito, que parezca haber sido tomado o que consagre el ius provivendi. Pero además, porque adentro del condominio lo primero que tiene es un capítulo primero de disposiciones generales. Este código, por lo menos en nuestra materia, ha tomado, además de tener una teoría general de los derechos reales que antes no existía, también ha hecho como mínimo pequeñas teorías generales dentro de cada categoría. Así tenemos una teoría general de los derechos de garantía que se aplica a la hipoteca, al anticresis y a la prenda. Y tenemos también unas disposiciones generales para el condominio que se aplica a ambas especies. Y dentro de esta teoría general, en el artículo 1986, es decir, aplicable a ambos, se consagra la facultad, y la facultad es la de usar la cosa por imperio legal. Cada condómino puede usar y gozar de la cosa común sin alterar su destino. No puede deteriorarla en su propio interés u obstaculizar el ejercicio de iguales facultades por los restantes condóminos. Es decir, la misma facultad con las 2 limitaciones. Y acá también se ha presentado un cambio, una variación que es sustancial, porque debido a las necesidades, de hecho, las necesidades de los nuevos modos de construcción, los nuevos modos de edificación, se han contemplado 2 clases de paredes que no estaban en el Código Vélez, y desde luego que no iban a estar, porque era impensable en la época de Vélez, y bueno, hasta en la de Borda quizá ya se podía vislumbrar, pero no lo contemplaron en su momento. Pero era impensable que se edifiquen con el subsuelo, edificando hacia abajo, con 2 o 3 cocheras. Y además las edificaciones tampoco eran muy altas, así que prácticamente
La ley de 1968 no modificó nada en el tema de medianería, así que se ve que todavía estaba aplicable, resultaba ser aplicable lo que había dispuesto Vélez Sarsfield. Y en la época de Vélez Sarsfield para arriba no se edificaba porque directamente estaba prohibido. La propiedad horizontal era uno de los derechos prohibidos, no existía vivir uno encima de otro. En esa época, recuerden que la ley de propiedad horizontal es de mediados del siglo pasado, del año 1948, es la ley 13512. Así que en esa época con el dominio era suficiente. Pero vino la concentración de la población en las grandes urbes, todo lo que socialmente conocemos, y fue necesario hacer la propiedad horizontal, y ahí ya empezaron a haber conflictos entre medianería y propiedad horizontal. Y por supuesto, esta mitad del siglo pasado, que a todos nos ha asombrado por los avances científicos tecnológicos de edificación, y ahora sabemos que es muy habitual que en los edificios los edifiquen con 2 o con 3 subsuelos que generalmente se destinan a cocheras. De ahí que una de las categorías nuevas de paredes es el que se llama muro enterrado. Entonces, además de la división de pared clásicas que teníamos en el Código Vélez, ahora tenemos un muro que se llama enterrado, que por supuesto no son los cimientos del muro ordinario, del muro de 3 metros de altura, sino que es la pared divisoria de 2 sótanos colindantes. Esa pared ahora se llama muro enterrado. Y también se consagró otra categoría que es el muro de elevación. El muro de elevación es el que está por encima de los 3 metros. Así que ahora, cuando uno analiza cualquier conflicto que se presente de paredes divisorias, lo va a tener que ver desde arriba hacia abajo. Es un cambio sustancial porque es totalmente distinto a lo que hacíamos en el Código Vélez. En el Código Vélez, la pared que teníamos contemplada era el muro de cerramiento o muro de cerramiento forzoso, que es una pared de 3 metros de altura, ¿sí? Ahora, las paredes tienen más de 3 metros y también se extienden por debajo de la superficie del suelo. Entonces, una pared, por ejemplo, de 3 subsuelos y 20 metros de altura, está dividida, imaginariamente está dividida, los efectos jurídicos, está dividida. En el medio, la pared clásica, la que se llama pared de cerramiento, son los 3 metros iniciales. Los restantes 17 metros para arriba se llama muro de elevación, y lo que esté por debajo de la superficie se llama muro enterrado. Con esta visión que cambia, es casi un giro copernicano en la forma de ver la medianería, con esta concepción de la pared se hace bastante sencillo, bastante fácil, sí, conocer el nuevo régimen, porque el muro de cerramiento, es decir, los 3 metros, esos son siempre medianeros, es decir, condominio, siempre condominio. Acá se dejó de lado lo que disponía el Código Vélez, que si lo edificaba de manera contigua, es decir, completamente adentro de mi predio, era una pared privativa. Y si la edificaba encaballada, es decir, mitad en un predio y mitad en el otro, esa pared era en condominio, que se llama medianera. Ahora, el muro de 3 metros, se edifique donde se edifique, siempre es medianero, siempre. Lo único que cambia es el crédito que tiene el constructor a favor del vecino, ¿sí? Porque si yo edifico completamente en mi predio y esa pared es medianera, tengo un crédito contra mi vecino por la mitad de la pared y la mitad de la franja de terreno sobre la que se asienta, porque la aporté toda yo. Pero si lo edifico encaballado, el crédito que tengo es solamente por el 50% del valor de la pared, porque el terreno ya aportamos el 50% cada uno. Pero esto ya excede un poco a la materia y se va para el lado de los derechos personales. En lo que a reales nos interesa, el muro de 3 metros es siempre medianero, siempre es un condominio. Es decir, que cuando uno ve un muro de 3 metros, si uno lo mira desde la calle, viendo 2 casas separadas por una pared medianera, esa pared y esa franja de terreno es un objeto distinto a ambas casas.
La propiedad del dominio, el dominio exclusivo, comienza en el filo de la pared y se extiende hacia un lote. En el otro filo comienza la otra propiedad exclusiva y en el medio hay un objeto de un derecho real distinto. Somos condóminos. Así que esta es la situación actual. Y las otras dos paredes, los otros dos muros nuevos, es decir, el muro enterrado y el muro elevado, esos son en principio siempre objeto de dominio. Solamente el que lo hace es el propietario exclusivo. Pero, bueno, se puede convertir en medianero y hay dos formas, sea por adquisición o por prescripción adquisitiva. Es decir, el vecino cuya finca linda con esa pared privativa, si necesita servirse del sótano o servirse de la pared por encima de los 3 metros, o puede adquirirlo compulsivamente porque hay una compraventa forzosa, no es posible negarse. Uno no tiene más remedio que enajenar el 50% indiviso, o puede directamente servirse y si se mantiene 20 años en esa situación lo adquiere por prescripción. Entonces ahí queda constituido el condominio sobre todo. Y una vez que se sabe esto, repito, lo demás es muy fácil porque conociendo si la pared es dominio o es condominio, de ahí se aplica toda la normativa aplicable para un derecho o para el otro. Es decir, si por deterioro se cae, se derrumba la pared y ocasiona un daño a una persona que pasaba, un transeúnte, ¿y quién es el responsable? Y bueno, si la pared es privativa, el único dueño. Si es condominio, si es medianera, ambos, porque es copropiedad. Si la pared se deteriora y hay que pagar el arreglo, ¿quién la tiene que pagar? Y bueno, si tiene dueño exclusivo, solamente él. Si es compartida, tendrán que aportar cada uno la parte que le corresponde, que en medianería siempre es 50 y 50%, no hay otra. Es decir, conociendo la naturaleza jurídica de la pared, ya resulta muy fácil dilucidar cualquier otro conflicto de índole jurídico.